Bienvenidos un día más a Canal 9. La televisión pública argentina. Un canal, todas las voces. Les habla su presentadora Paulina Moyar y el tema de hoy en día es la División Internacional de Trabajos. La División Internacional de Trabajos consiste en que los distintos países del mundo se especializan en la producción de determinados bienes y servicios con el fin de aprovechar sus ventajas comparativas. Para hablar un poco más sobre el tema, hemos traído a un especialista llamado Amancio Luz. Amancio, estamos contigo. Hola, yo soy Amancio Luz, integrante de este gran grupo de periodistas dedicados a la historia y a su divulgación. Yo voy a hablar de la División Internacional del Trabajo, la cual es la forma más alta de división social y territorial del trabajo en tareas específicas y delimitadas, destinadas a que la productividad de una labor se incremente. Los países se especializan en la producción de determinados tipos de productos que se utilizan para el intercambio. A nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, ha determinado la necesidad de una división internacional del trabajo y de su expansión. Históricamente, el crecimiento de una división internacional del trabajo, cada vez más compleja, está relacionado estrechamente con el crecimiento global de la producción y comercio. El surgimiento del capitalismo y la complejidad de los procesos de industrialización, la representación de la división internacional del trabajo, así como el de otras formas de relaciones económicas entre los países, se encuentra influenciada fundamentalmente por las relaciones de producción predominantes en estas naciones. Resulta de suma importancia la división internacional del trabajo para que el comercio entre diferentes países se expanda, conformando una plataforma objetiva para el desarrollo del mercado mundial. Ahí volvemos. Gracias Amancio por tal introducción. Próximamente tenemos a Patricio Podestá, uno de nuestros grandes periodistas, el cual nos va a hablar sobre el neocolonialismo y su gran relación con este tema. El neocolonialismo. El neocolonialismo fue una forma moderna, se denomina como una forma moderna del colonialismo que ocurrió a mediados del siglo XIX. ¿Por qué decimos forma moderna? Porque este mismo utilizó el mercantilismo, la globalización empresarial y el imperialismo. Quienes estaban involucrados en este neocolonialismo estaban las antiguas potencias mundiales con colonias y las nuevas naciones hegemónicas. En este ejercían y ejercen una influencia bastante fuerte y determinante en materia económica, política y cultural sobre las naciones que estaban independizadas o descolonizadas, en el que establecen una élite para dirigir las poblaciones y apropiarse de las tierras. La causa del neocolonialismo es que las potencias europeas colonizadoras querían seguir teniendo el control sobre sus antiguas colonias y seguir siendo sus tutelas. Las regiones sujetas al neocolonialismo son algunos países de Latinoamérica, algunos de Asia y gran parte del continente de África. Gracias Patricio por la explicación. Entonces, para concluir, ¿cuál es la relación entre el neocolonialismo y la División Internacional de Trabajos? El neocolonialismo, como dijo anteriormente Patricio, es cuando los países ya no dependemos políticamente del país conquistador, sino simplemente económicamente. Esto sucede en la división de trabajos, ya que, por ejemplo, los países periféricos, que son aquellos más pobres, dependemos económicamente de los países centrales o ricos. ¿Y qué son los países centrales y qué son los países ricos? Para eso hemos traído dos grandes especialistas, de los cuales nos van a hablar del tema. La primera es Emilia Mocino. Emilia, estamos contigo. Muchas gracias, Pauli. Para mí es un placer estar en este programa. Y bueno, como recién dijo Paulina, yo voy a hablar de los países periféricos. ¿Qué son los países periféricos? Son un conjunto de estados que tienen desigualdades económicas y sociales con respecto a los territorios del centro. El concepto es sinónimo de países subdesarrollados, en vía de desarrollo o del tercer mundo. Están menos desarrollados que los países semiperiféricos, que se posicionan entre la periferia y los países centrales, y los países centrales, que son países de los que dependen los países periféricos y los países semiperiféricos. Estos países generalmente reciben una parte desproporcionadamente pequeña
de la riqueza mundial. Los países periféricos producen y exportan materias primas y alimentos y son importadores de manufacturas. Bueno, algunas características de estos países es que son países pobres, están poco desarrollados tanto en las infraestructuras como el Estado, mayoritariamente son países de África, en muchos de ellos hay problemas de corrupción, tienen pocos recursos naturales y algunos de ellos dependen de la ayuda, bueno, como ya dijimos, de los países desarrollados o centrales. Algunos ejemplos de estos pueden ser Afganistán, Trinidad y Tobago, Paraguay, Perú, Senegal, República Centroafricana, Venezuela, Bolivia, Panamá, Nigeria, entre varios otros. Bueno, un placer haber estado acá. Los dejo que sigan con el programa. Gracias a vos, Emilia, por querer formar parte del programa. Por último, y comenzamos con la noticia, tenemos a Lisandro Cerdán, el cual nos va a hablar un poco sobre lo que son los países centrales. Gracias, Paulina, y ahora les voy a hablar sobre los países centrales. ¿Qué son los países centrales? Son los países capitalistas e industrializados en los que dependen los países periféricos y semiperiféricos. Los países centrales controlan y benefician el mercado mundial. Generalmente son reconocidos como naciones ricas, con una amplia variedad de recursos y se encuentran en una ubicación favorable en comparación a otros estados. Justo la semana que viene me voy a ir a Japón, que es un país central y desarrollado, que se lo considera tercero en la economía mundial, justo después de Estados Unidos y de China. Las principales industrias de Japón son el transporte, las telecomunicaciones, los seguros, bienes raíces, el banco y las ventas al por menor. Aunque por otra parte cuenta con un gran avance en cuanto a la tecnología de vehículos de motor y electrónicos. Pero también las tierras de Japón no son muy fértiles para los cultivos, ya que posee solo un 15% de su territorio. Por esto el terreno no está destinado a las plantaciones de cereales como el arroz, las verduras o las frutas, y tiene que recurrir al comercio con otros países productores en los que intervienen los países periféricos. Gracias finalmente a vos, Lisandro, por querer formar parte de este programa. Esperemos que la semana que viene nos cuentes un poco cómo te está yendo allá por Japón. La noticia de hoy en día es Argentina está en crisis. Argentina se encuentra con una gran inestabilidad económica debido a que no puede exportar productos. Los países periféricos se encuentran muy devastados por la guerra e imposibilitados de importar productos. Tiene una etapa dura para la Argentina. No se vayan y quédense con nosotros, que seguiremos con más historia y noticias acá en Canal 7. La nueva programación ya está aquí, con vos, con todos, en la televisión pública argentina. Un canal, todas las voces.